¿Qué hace una madre cuando la esperanza se apaga y el silencio parece más fuerte que sus oraciones? Cuando los médicos se rinden, cuando la noche se hace eterna y solo queda la fe. Esa noche, María no pidió un milagro, solo suplicó no perder la fuerza para seguir creyendo. Pero lo que ocurrió después, nadie, ni siquiera ella, podría explicarlo. Una historia sobre el poder de la fe y de cómo el amor de una madre puede desafiar lo imposible. El hospital olía a desinfectante y a silencio. Ese silencio pesado, incómodo, que solo existe en los lugares donde la vida y la muerte se miran frente a frente sin pestañear. María estaba sentada en una silla de plástico azul, junto a la ventana del pasillo de cuidados intensivos. Tenía las manos entrelazadas sobre el regazo, los nudillos blancos de la presión. Entre sus dedos, un rosario de cuentas gastadas brillaba tenuemente bajo la luz fría de los fluorescentes. Llevaba 4 días así. 4 días sin dormir más de 2 horas seguidas. 4 días sin comer nada que no fuera café frío y pan duro que alguna enfermera le dejaba con una sonrisa triste. 4 días esperando una palabra, una señal, un pequeño milagro. Pero las noticias no llegaban, o peor aún, llegaban, y siempre eran las mismas. Señora, el estado de su hijo no ha cambiado. Estamos haciendo todo lo posible. Debe tener paciencia. Paciencia. Como si la paciencia pudiera llenar el vacío que había en su pecho cada vez que miraba hacia la puerta cerrada de la habitación donde Andrés yacía inmóvil, conectado a máquinas que respiraban por él. María cerró los ojos y apretó el rosario con más fuerza. No era la primera vez que enfrentaba la incertidumbre, no era la primera vez que la vida la ponía de rodillas, pero esta vez era diferente, porque esta vez no se trataba de ella, se trataba de su hijo, de su único hijo, del niño que había criado sola, con las manos agrietadas de lavar ropa ajena y el alma llena de oraciones susurradas en la madrugada, del joven que había crecido con los ojos llenos de sueños, con esa risa contagiosa que llenaba la casa aunque faltara todo lo demás, del hombre que hacía apenas una semana la había llamado por teléfono para decirle que pronto vendría a visitarla. Ya falta poco, mamá. Estoy juntando para el pasaje. Te prometo que llegaré antes de tu cumpleaños. Y ahora estaba aquí, pero no como ella lo había imaginado, no con esa sonrisa amplia y ese abrazo fuerte que la levantaba del suelo como si todavía fuera niño. No, estaba aquí porque un camión había perdido el control en la carretera, porque la lluvia había convertido el asfalto en una trampa mortal, porque el destino caprichoso y cruel había decidido que ese día Andrés no llegaría a casa, que quizás nunca llegaría. María abrió los ojos y miró por la ventana. Afuera, el cielo estaba gris, cargado de nubes oscuras que amenazaban con descargar otra tormenta. Las gotas de lluvia comenzaban a golpear el vidrio con un ritmo lento, casi hipnótico. El viento soplaba entre los árboles del estacionamiento, moviendo las hojas secas en pequeños remolinos que se perdían entre los autos. Todo parecía gris, todo parecía frío. Incluso el tiempo parecía haberse detenido en ese pasillo interminable, donde las horas se arrastraban como sombras y cada minuto pesaba como una piedra en el corazón. Escuchó pasos acercándose. Levantó la mirada y vio al doctor Ramírez caminando hacia ella con esa expresión que ya conocía demasiado bien. La expresión que decía todo sin necesidad de palabras. No había cambios, no había mejoras, no había esperanza. El doctor se detuvo frente a ella y se quitó los lentes para limpiarlos con el borde de la bata. Un gesto nervioso. Un gesto que María había aprendido a leer como una señal de que las noticias no serían buenas. «Señora María», comenzó el doctor, con voz suave pero firme. «Lamento decirle que el estado de Andrés sigue siendo crítico. Los estudios muestran que hay muy poca actividad cerebral. Las lesiones fueron graves». María no dijo nada. Solo asintió levemente,
como si ya lo supiera. Como si su corazón ya lo hubiera presentido desde el primer momento. «Entendemos que esto es muy difícil para usted», continuó el doctor. «Pero debemos ser realistas. En casos como este, es importante que la familia esté preparada para cualquier escenario. Cualquier escenario. Qué forma tan fría de decir lo que realmente quería decir. Que su hijo podría no despertar. Que su hijo podría quedarse atrapado en ese silencio para siempre. Que su hijo podría irse». María tragó saliva y apretó el rosario hasta que las cuentas se clavaron en su palma. «Gracias, doctor», murmuró con voz quebrada, «pero yo no voy a rendirme. No mientras mi corazón siga latiendo». El doctor la miró con una mezcla de compasión y tristeza, como si quisiera decirle algo más, pero no encontrara las palabras adecuadas. Finalmente, solo asintió y se alejó por el pasillo, dejando tras de sí el eco de sus pasos y el peso de un silencio insoportable. María se quedó sola otra vez. Sola con sus pensamientos, sola con su dolor, sola con esa fe que se aferraba a su alma como una llama diminuta en medio de la oscuridad. Se puso de pie lentamente, sintiendo el cansancio en cada músculo de su cuerpo. Caminó hasta la ventana y apoyó la frente contra el vidrio frío. La lluvia caía con más fuerza ahora, golpeando el cristal como si quisiera entrar. Y entonces, sin poder evitarlo, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lágrimas silenciosas. Lágrimas que llevaban días contenidas. Lágrimas que sabían a miedo, a impotencia, a amor desesperado. «Dios mío», susurró con voz rota, «si alguna vez has escuchado mis oraciones, escúchame ahora. No te pido que cambies lo que está escrito. Solo te pido que me des fuerzas para no derrumbarme, para seguir creyendo, aunque todo parezca perdido». El viento aulló afuera, sacudiendo los árboles con violencia. Y en ese momento, María sintió algo extraño en su pecho. No era esperanza, todavía no. Era algo más profundo, algo más antiguo. Era la certeza de que esta batalla no terminaría aquí, que había algo más grande en juego, que su fe todavía tenía una última palabra que decir. Queridas almas, si esta historia ya está tocando tu corazón, te invito a que nos acompañes hasta el final. Dale like si crees en el poder de la fe y suscríbete para recibir más historias que iluminan el alma cuando más lo necesitamos. Aquí nadie camina solo. Esa noche María no pudo quedarse en la sala de espera. El silencio la estaba ahogando. Las paredes blancas, los pasos apresurados de las enfermeras, el pitido constante de las máquinas al otro lado de las puertas cerradas, todo le recordaba que su hijo estaba suspendido entre dos mundos, y ella no podía hacer nada más que esperar y recordar. Caminó por los pasillos del hospital sin rumbo fijo, con los brazos cruzados sobre el pecho y la mirada perdida en el suelo. Sus pasos resonaban levemente contra el linóleo gastado, acompañados únicamente por el zumbido lejano de los aparatos médicos. Y entonces, sin darse cuenta, los recuerdos comenzaron a llegar. Como olas suaves al principio, luego como un mar embravecido. Andrés tenía 8 años cuando le hizo esa promesa. Era una noche de diciembre, fría y estrellada. María acababa de regresar de trabajar en la lavandería, con las manos rojas e hinchadas del agua fría y el jabón. Andrés la esperaba despierto en la pequeña sala de su casa, envuelto en una manta gastada, con los ojos brillantes de sueño, pero negándose a dormir hasta que ella llegara. «Mamá, ¿rezamos juntos?», le preguntó con esa voz dulce que todavía no había cambiado. María sonrió, cansada pero feliz, y se arrodilló junto a él frente a la pequeña imagen de la Virgen que tenían en la repisa. Rezaron en voz baja, como siempre, el rosario completo. Y cuando terminaron, Andrés tomó la mano de su madre y la miró con una seriedad que no era propia de su edad. «Mamá, cuando sea grande y tenga que irme lejos para trabajar, nunca voy a dejar de rezar contigo. Aunque esté lejos, voy a rezar a la misma hora que tú. Así estaremos juntos siempre». María sintió que el corazón se le encogía en el pecho.
¿Por qué dices eso, mi amor?, preguntó, acariciándole el cabello. Porque escuché a la vecina decir que los hijos siempre se van. Pero yo no quiero que te quedes sola, mamá. Así que si rezo contigo todos los días, nunca estarás sola. María lo abrazó con fuerza esa noche, mientras las lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. Y desde entonces, sin importar dónde estuviera, Andrés cumplió su promesa. Todas las noches, a las 9 en punto, ambos rezaban. Él en su cuarto, en la construcción donde trabajaba, en la pensión donde se quedaba cuando estaba lejos. Ella en la sala, frente a la imagen de la Virgen con el rosario entre los dedos. Siempre a la misma hora, siempre juntos, aunque la distancia los separara. María se detuvo en medio del pasillo y cerró los ojos, apretando el rosario contra su pecho. El recuerdo era tan vívido que casi podía sentir el abrazo de Andrés niño otra vez, su risa, su voz, su promesa. Pero ahora esa voz estaba en silencio, y María no sabía si volvería a escucharla. Abrió los ojos y miró el reloj en la pared del pasillo. Las 8:30 de la noche. En media hora sería la hora de rezar, la hora en que, durante más de 20 años, ella y Andrés habían estado conectados a través de la oración. Pero esta noche, Andrés no podría rezar. Esta noche, ella tendría que rezar por los dos. Siguió caminando, dejando que los recuerdos la guiaran como sombras en la penumbra. Recordó los años difíciles. Los años en que tuvo que trabajar doble turno para pagar la escuela de Andrés. Los años en que el dinero no alcanzaba ni para lo básico, pero ella siempre encontraba la forma de que su hijo tuviera un plato caliente en la mesa. Los años en que las lágrimas caían en silencio cuando Andrés dormía, porque no quería que él viera su dolor. Recordó la primera vez que Andrés le dijo que quería estudiar ingeniería. Mamá, quiero construir casas para gente como nosotros, para que nadie tenga que pasar frío en invierno. María había sonreído con orgullo, aunque sabía que no tenían dinero para pagar una universidad. Pero Andrés no se rindió. Trabajó de día y estudió de noche. Consiguió una beca, terminó su carrera, consiguió trabajo en una constructora en otra ciudad. Y aunque la distancia dolía, María estaba orgullosa, porque su hijo era bueno, porque su hijo había logrado lo que ella nunca pudo, porque su hijo era su razón de vivir. María llegó hasta el final del pasillo y encontró una pequeña capilla. Era un espacio sencillo, casi olvidado. Apenas había 3 filas de bancas de madera, una imagen de Cristo crucificado en la pared y algunas velas encendidas que parpadeaban tímidamente en la penumbra. No había nadie más allí, solo el silencio y Dios. María entró despacio, sintiendo que sus piernas apenas podían sostenerla. Se acercó al altar y se arrodilló frente a la imagen. Sus rodillas crujieron al tocar el suelo frío, pero no le importó. Cerró los ojos y apretó el rosario entre sus manos temblorosas. Y entonces comenzó a rezar. Pero esta vez no fue el rosario completo. Esta vez fueron palabras que salían directamente de su alma. Palabras rotas, palabras desesperadas, palabras que no seguían ningún rezo conocido. Señor, no sé si me estás escuchando. No sé si todavía creo que puedes cambiar esto. Pero si mi fe tiene algún valor, si todas las noches que pasé rezando con mi hijo significaron algo, te lo suplico. Su voz se quebró. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, cayendo sobre el rosario gastado. No te pido que lo salves porque yo lo merezca. No te pido que lo salves porque sea bueno o porque haya cumplido sus promesas. Te pido que lo salves porque Él es todo lo que tengo. Porque sin Él, yo no soy nada. El viento sopló afuera, sacudiendo los árboles con violencia. Las velas parpadearon, proyectando sombras danzantes en las paredes, y María sintió algo extraño, una presencia, no visible, no audible, pero allí, como si alguien estuviera escuchando, como si sus palabras no se perdieran en el vacío. Si mi fe sirve para algo, tócale el alma, Señor. Hazle saber que no está solo, que yo estoy aquí, esperándolo, rezando por él,
creyendo por él. Y con esas palabras, María dejó caer la cabeza sobre las manos entrelazadas y lloró. Lloró como no había llorado en años. Lloró con ese dolor profundo que solo una madre puede sentir cuando ve a su hijo en peligro y no puede hacer nada para salvarlo. Lloró hasta que ya no quedaron lágrimas, hasta que el silencio volvió a llenarlo todo. Y en ese silencio, una pregunta resonó en su corazón. ¿Y si esta noche algo cambiara? ¿Y si la fe todavía tuviera una palabra que decir? La lluvia comenzó a caer con fuerza alrededor de las 10 de la noche. No era una lluvia cualquiera. Era una de esas tormentas que parecen llegar cuando el cielo mismo está llorando. Truenos que retumbaban como tambores de guerra. Relámpagos que iluminaban el mundo por un instante antes de devolverlo a la oscuridad. El viento golpeaba las ventanas del hospital con una furia casi sobrenatural, haciendo que los cristales temblaran y los árboles afuera se doblaran como si quisieran romperse. María seguía arrodillada en la capilla. Había perdido la noción del tiempo. No sabía cuánto llevaba allí. 1 hora, 2, tal vez más. Sus rodillas dolían. Su espalda estaba rígida. Sus manos, todavía aferradas al rosario, estaban entumecidas por el frío y la tensión. Pero no se movió. No podía moverse, porque algo dentro de ella le decía que esta noche era diferente, que esta noche no podía rendirse, que esta noche tenía que pelear. Comenzó a rezar el rosario completo, despacio, palabra por palabra, cuenta por cuenta. Su voz era apenas un susurro, casi inaudible incluso para ella misma. Pero cada palabra salía cargada de algo más profundo que el sonido. Salía cargada de esperanza, de súplica, de fe desesperada. Dios te salve María, llena eres de gracia. Las velas en el altar parpadeaban con cada ráfaga de viento que se colaba por las rendijas de la ventana. Las sombras en las paredes se movían como si estuvieran vivas, y María siguió rezando. El Señor es contigo. Un trueno estalló afuera, tan fuerte que hizo temblar las paredes de la pequeña capilla. María no se detuvo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Las luces del pasillo parpadearon 1 vez, 2 veces, 3 veces, y luego se apagaron. La capilla quedó sumida en la penumbra, iluminada únicamente por las velas que seguían ardiendo tímidamente en el altar. María no abrió los ojos. No tuvo miedo, porque en ese momento sintió algo que no había sentido en días. Paz, una paz extraña, inexplicable, como si alguien hubiera puesto una mano invisible sobre su hombro. Como si una voz silenciosa le dijera, «No estás sola». Siguió rezando, durante horas, sin detenerse, sin dudar, sin cansarse, como si su voz fuera lo único que mantenía al mundo en pie, como si cada palabra fuera un hilo invisible que conectaba su corazón con el corazón de su hijo. Las cuentas del rosario pasaban entre sus dedos una y otra vez. Los misterios gloriosos, los dolorosos, los gozosos, los luminosos, una y otra vez, sin pausa, sin descanso, hasta que su voz se volvió ronca, hasta que sus labios se agrietaron, hasta que ya no supo si estaba rezando en voz alta o solo en su mente, pero no se detuvo, porque algo dentro de ella le decía que no podía parar, que si paraba, todo estaría perdido. Afuera, la tormenta seguía rugiendo con una furia implacable. Los relámpagos iluminaban el cielo en destellos cegadores, y los truenos retumbaban como si la tierra misma estuviera temblando. Dentro de la capilla, el tiempo parecía haberse detenido. Las velas seguían ardiendo, aunque deberían haberse consumido hacía horas. El aire estaba inmóvil, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Y María seguía rezando, con los ojos cerrados, con las manos entrelazadas, con el alma abierta. No supo en qué momento se quedó dormida, o tal vez no se durmió. Tal vez simplemente se entregó. Lo único que recordó después fue una sensación extraña, como si estuviera flotando, como si su cuerpo ya no pesara nada.
como si estuviera suspendida entre el cielo y la tierra, sin miedo, sin dolor, sin nada más que una luz cálida envolviéndola. Y en esa luz escuchó una voz. No era una voz audible, era más profunda que eso. Era una voz que resonaba dentro de su pecho, dentro de su alma. Una voz que decía: «Tu fe ha sido escuchada». Cuando María abrió los ojos, ya no estaba arrodillada. Estaba acostada en el suelo frío de la capilla, con el rosario todavía entre sus dedos. La tormenta había cesado. El silencio era absoluto. Las velas seguían encendidas, aunque ya estaban casi consumidas. Y frente a ella, de pie junto a la puerta de la capilla, había una enfermera. Era una mujer joven, de cabello oscuro recogido en una cola, con los ojos muy abiertos y una expresión de asombro en el rostro. «Señora, señora María», dijo con voz temblorosa. María se incorporó lentamente, sintiendo cada músculo de su cuerpo protestar por el esfuerzo. ¿Qué pasó?», preguntó con voz ronca. La enfermera se acercó y se arrodilló junto a ella, con lágrimas en los ojos. Su hijo despertó. María sintió que el mundo se detenía. «¿Qué?». Despertó hace unos minutos, abrió los ojos, nos miró y dijo algo. «¿Qué dijo?». La enfermera tragó saliva como si no pudiera creer lo que estaba a punto de decir. Dijo: «Mamá, te escuché». María sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas otra vez. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de algo que no tenía nombre pero que llenaba cada rincón de su alma. «El doctor no lo entiende», continuó la enfermera con voz quebrada. «Dice que es imposible, que no hay explicación médica. Pero yo estaba aquí. Yo vi las luces parpadeando. Yo sentí algo que no puedo explicar». La enfermera tomó la mano de María y la apretó con fuerza. «Lo que sea que haya pasado aquí esta noche, fue un milagro». María cerró los ojos y apretó el rosario contra su pecho. Y en ese momento supo que la fe no había fallado, que las oraciones no se habían perdido en el vacío, que algo más grande que ella había escuchado y había respondido. Pero lo que nadie vio fue esto. En el momento exacto en que María pronunció la última cuenta del rosario, una de las cuentas del centro se partió en dos. Cayó al suelo con un sonido suave, casi imperceptible, y cuando la enfermera ayudó a María a levantarse, encontró esa cuenta en el suelo. Partida, pero brillando bajo la luz de las velas como si estuviera hecha de luz. ¿Qué significa cuando un objeto sagrado se rompe justo en el momento de un milagro? Nadie lo sabía. Pero María guardó esa cuenta rota en su bolsillo, porque sabía que era más que un pedazo de madera. Era la prueba de que algo sobrenatural había ocurrido esa noche. María corrió por los pasillos del hospital como si tuviera 20 años otra vez. Sus piernas temblaban. Su corazón latía tan fuerte que parecía a punto de estallar, pero no le importó, porque su hijo había despertado. Su hijo estaba vivo. La enfermera la guiaba por los corredores iluminados, sorteando carritos de medicamentos y doctores que pasaban apresurados. «Por aquí, señora. El doctor Ramírez está con él ahora». María apenas podía respirar. Sentía que todo lo que había vivido en los últimos días, el miedo, la desesperación, las noches sin dormir, las oraciones interminables, todo eso había sido un túnel oscuro que finalmente llegaba a su fin. Y al final del túnel estaba Andrés. Llegaron a la habitación de cuidados intensivos. La puerta estaba entreabierta. María se detuvo un momento en el umbral, con la mano en el pecho, tratando de calmarse, y entonces lo vio. Andrés estaba recostado en la cama, con los ojos abiertos. Todavía estaba pálido. Todavía había tubos conectados a su brazo. Todavía se veía débil, pero estaba despierto. Estaba mirando hacia el techo con una expresión de calma que María no esperaba. El doctor Ramírez estaba junto a la cama, revisando los monitores con una expresión de absoluta incredulidad. Cuando María entró, el doctor se giró hacia ella y negó con la cabeza,
como si todavía no pudiera creer lo que estaba viendo. «Señora María, esto es... No tengo palabras». María no respondió. Solo caminó lentamente hacia la cama, con las piernas temblando, con las lágrimas rodando por sus mejillas sin control. Andrés giró la cabeza y la vio. Y entonces sonrió. Una sonrisa débil, cansada, pero real. «Mamá», susurró con voz ronca. María dejó escapar un sollozo y se dejó caer junto a la cama, tomando la mano de su hijo entre las suyas. «Mi amor, mi niño, estás aquí». Andrés apretó su mano con la poca fuerza que tenía. «Te escuché, mamá. Te escuché rezando». María sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué dices?» Andrés cerró los ojos por un momento, como si estuviera tratando de recordar algo lejano, algo borroso. Estaba en un lugar oscuro. No podía mover, no podía hablar, pero escuchaba tu voz, escuchaba las oraciones, y luego vi una luz. El doctor Ramírez se acercó, observando con atención. «Señor Andrés, ¿recuerda algo más? ¿Qué tipo de luz?» Andrés abrió los ojos y miró a su madre. «No era una luz común, doctor. Era cálida, como si alguien me estuviera abrazando. Y en esa luz escuché la voz de mi mamá diciéndome que no estaba solo». María cubrió su boca con las manos, tratando de contener el llanto. Porque ella había dicho esas palabras exactas, en la capilla, en medio de la tormenta, en medio de su súplica desesperada. «Hazle saber que no estás solo». Andrés la miró con ojos brillantes. Y entonces sentí que podía regresar, que todavía había algo por hacer aquí. El doctor Ramírez se quedó en silencio por un momento, mirando los monitores como si buscara una explicación lógica que no existía. Finalmente, dejó escapar un suspiro y miró a María. «Señora, llevo 30 años ejerciendo la medicina. He visto recuperaciones inesperadas. He visto casos difíciles que terminan bien. Pero esto...» Hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Esto no tiene explicación científica». Su hijo tenía menos del 5% de actividad cerebral hace apenas unas horas. Los estudios mostraban que las lesiones eran irreversibles. Y ahora está despierto. Está coherente. Está aquí. María lo miró con los ojos llenos de lágrimas. «Fue un milagro, doctor. Un milagro». El doctor asintió lentamente, sin intentar contradecirla. «Puede llamarlo como quiera, señora, pero yo no tengo otra explicación». María se quedó junto a la cama de Andrés durante horas. No quería soltarle la mano. No quería alejarse ni un segundo, como si al hacerlo todo pudiera desvanecerse como un sueño. Andrés se quedó dormido poco después, exhausto pero en paz. Y María se quedó allí, mirándolo dormir, con el rosario todavía entre sus dedos. Fue entonces cuando sintió algo extraño en su bolsillo. Metió la mano y sacó la cuenta rota del rosario. La había guardado allí sin pensar, cuando la enfermera la ayudó a levantarse de la capilla. La sostuvo en la palma de su mano y la observó bajo la luz tenue de la habitación. Estaba partida por la mitad, pero algo en ella brillaba. No era un brillo normal, era como si la madera misma estuviera impregnada de luz. María cerró los dedos alrededor de la cuenta y la apretó contra su pecho. Y en ese momento supo que no era solo un pedazo de madera roto, era un recordatorio, un símbolo, una prueba de que esa noche algo más grande que ella había intervenido. Algo que no podía verse, pero que podía sentirse en lo más profundo del alma. La enfermera que había encontrado a María en la capilla entró a la habitación con una bandeja de café. Se acercó despacio y dejó la taza sobre la mesita junto a la cama. «Señora María, ¿puedo preguntarle algo?», dijo en voz baja para no despertar a Andrés. María asintió. La enfermera se sentó en una silla junto a ella y bajó la mirada, como si estuviera buscando las palabras correctas. Yo también estaba aquí esa noche, cuando las luces parpadearon, cuando la tormenta se desató y sentí algo.
María la miró con atención. ¿Qué sentiste? La enfermera levantó la mirada, con los ojos brillantes. Sentí una presencia, como si alguien más estuviera en el hospital, alguien que no podíamos ver. Y cuando entré a la capilla y la vi allí, supe que algo sagrado estaba pasando. Hizo una pausa y tomó aire. Llevo años trabajando aquí. He visto cosas inexplicables. Pero nunca había sentido algo así. María tomó la mano de la enfermera y la apretó con suavidad. La fe es así. No siempre se ve, pero siempre se siente. La enfermera asintió, con lágrimas rodando por sus mejillas, y luego hizo algo que María no esperaba. Se levantó, caminó hasta la ventana y señaló hacia afuera. «Mire, señora, el amanecer». María se puso de pie y miró por la ventana. El cielo estaba teñido de colores dorados y rosados. El sol comenzaba a elevarse en el horizonte, derramando luz sobre el mundo después de la tormenta. Los árboles, que habían sido sacudidos con violencia durante la noche, ahora se erguían firmes, bañados en luz cálida. Y en ese momento, María sintió algo que no había sentido en días. Esperanza. No la esperanza frágil que se aferra a lo imposible, sino la esperanza sólida que sabe que ya sucedió el milagro. Andrés abrió los ojos lentamente y miró a su madre. «Mamá, ¿qué hora es?» María se giró hacia él con una sonrisa. «Es la hora del amanecer, mi amor, la hora en que todo comienza de nuevo». Andrés sonrió débilmente. «Entonces, seguimos rezando juntos, ¿verdad?» María apretó su mano con fuerza. «Siempre, mi niño, siempre». Y mientras el sol seguía subiendo en el cielo, iluminando cada rincón de esa habitación de hospital, María supo que la noche más oscura de su vida había terminado. Pero la historia apenas comenzaba. Porque lo que había ocurrido esa noche no era solo la recuperación de un hijo, era la confirmación de algo más profundo, de que la fe, cuando es pura y desesperada, puede mover montañas, o en este caso, puede despertar a un alma del silencio. Los días que siguieron fueron lentos pero llenos de vida. Andrés se recuperaba poco a poco. Cada día era un pequeño milagro en sí mismo. Primero pudo mover los dedos, luego los brazos. Después logró sentarse en la cama con ayuda. Los doctores seguían sin entender. Revisaban los estudios una y otra vez, comparaban las imágenes del cerebro de antes y después, hacían preguntas que no tenían respuestas lógicas. Pero María no necesitaba explicaciones científicas. Ella ya sabía lo que había pasado. Una tarde, mientras Andrés dormía, María salió de la habitación y caminó por los pasillos del hospital. Necesitaba estirar las piernas. Necesitaba respirar. Necesitaba procesar todo lo que había vivido. Sin darse cuenta, sus pasos la llevaron de vuelta a la capilla. Empujó la puerta despacio y entró. El lugar estaba vacío, tal como lo había encontrado esa noche. Las velas en el altar estaban apagadas ahora. La luz del sol entraba tímidamente por una pequeña ventana lateral, iluminando las bancas de madera gastada. María caminó hasta el altar y se arrodilló en el mismo lugar donde había pasado horas rezando. Cerró los ojos y dejó que el silencio la envolviera. «Gracias», susurró. «Gracias por escucharme. Gracias por devolverme a mi hijo». Y entonces sintió algo en su corazón. No era una voz audible, era más bien una certeza, una comprensión profunda de que lo que había ocurrido no era solo para ella. Era un mensaje, un recordatorio, para todos los que alguna vez habían dudado, para todos los que alguna vez habían perdido la esperanza, para todos los que alguna vez se habían sentido solos en medio de la oscuridad. La fe no siempre cambia las cosas de inmediato, pero la fe nunca está sola. María sacó un pequeño cuaderno y un bolígrafo de su bolso. Había llevado ese cuaderno durante años para anotar recetas, listas de compras, pequeños recordatorios, pero hoy quería escribir algo diferente, algo que quedara, algo que otros pudieran leer cuando ella ya no estuviera. Comenzó a escribir despacio, con letra temblorosa pero firme.
La fe no cambia las cosas, cambia a quienes creen. Esa noche aprendí que no estamos solos, que nuestras oraciones no se pierden en el vacío, que hay algo más grande que nosotros, algo que escucha, algo que responde, no siempre de la forma que esperamos, no siempre en el momento que queremos, pero siempre, siempre llega. Si estás leyendo esto, tal vez estés pasando por tu propia noche oscura. Tal vez sientas que ya no puedes más. Tal vez pienses que tus oraciones no sirven de nada. Pero te digo esto, no te rindas. La fe es como una semilla. Toma tiempo crecer. Pero cuando florece, cambia todo. Que Dios te acompañe, que nunca te sientas solo, y que tu fe, por pequeña que sea, te sostenga cuando ya no puedas sostenerte a ti mismo. María terminó de escribir y arrancó la hoja del cuaderno con cuidado. La dobló despacio y la colocó junto a una vela apagada en el altar. No sabía si alguien la leería, no sabía si esas palabras llegarían a quien las necesitara. Pero en su corazón supo que era lo correcto. Cuando María regresó a la habitación, Andrés estaba despierto. Estaba mirando por la ventana con una expresión pensativa. «¿En qué piensas, mi amor?», preguntó María mientras se sentaba junto a él. Andrés se giró hacia ella y sonrió levemente. Pensaba en todo lo que pasó, en cómo no debería estar aquí. María sintió un nudo en la garganta. «Pero estás aquí, y eso es lo único que importa». Andrés asintió, pero su mirada se volvió más seria. «Mamá, cuando estaba en ese lugar oscuro, sentí algo. No solo tu voz, sentí como si alguien me estuviera dando una segunda oportunidad». «¿Una segunda oportunidad para qué?». Andrés bajó la mirada y entrelazó sus dedos. «No lo sé todavía, pero siento que no desperté solo para seguir viviendo como antes. Siento que hay algo que debo hacer, algo importante». María tomó la mano de su hijo y la apretó con suavidad. «El tiempo te lo dirá, mi niño. No tienes que saberlo todo ahora. Solo tienes que estar agradecido y estar atento». Andrés la miró con ojos brillantes. «¿Tú crees en los milagros, mamá?». María sonrió con ternura. «Yo creo en la fe, y la fe hace milagros». Esa misma tarde, la enfermera que había encontrado a María en la capilla entró a la habitación. Traía algo en las manos. «Señora María, encontré esto en la capilla». Era la nota que María había dejado en el altar. María la miró sorprendida. «¿Por qué la trajiste?». La enfermera sonrió con ternura. «Porque yo también quiero dejarla allí. Pero antes quería que supiera que la leí y que sus palabras me tocaron el corazón». Hizo una pausa y sacó algo más de su bolsillo. Era un pequeño sobre. «Quiero pedirle un favor, señora. Quiero que guarde esta nota, y cuando sienta que alguien más la necesita, se la dé». María miró el sobre con curiosidad. «¿Qué hay adentro?». «Mi propia historia, mi propia noche oscura, y cómo la fe también me salvó». María sintió que las lágrimas comenzaban a brotar otra vez. «Gracias», susurró. «Gracias por compartir esto conmigo». La enfermera asintió y colocó algo más en las manos de María. Era un pequeño corazón de madera. «Encontré esto en una tienda cerca del hospital. Pensé que podría reemplazar la cuenta rota de su rosario». María miró el corazón de madera tallado con delicadeza y sintió que algo se encendía en su pecho. Era perfecto. No era solo un reemplazo. Era un símbolo, un recordatorio de que lo que se rompe puede ser restaurado. Y a veces, lo restaurado es más hermoso que lo original. Esa noche María tomó el rosario y con cuidado colocó el pequeño corazón de madera en el lugar donde había estado la cuenta rota. Lo sostuvo en sus manos y lo observó bajo la luz tenue de la habitación. Ya no era el mismo rosario que su madre le había dado. Ahora tenía una historia nueva, una cuenta rota, un corazón de madera, una noche de fe, un milagro. Y mientras lo miraba, María supo que ese rosario ya no era solo suyo. Era un testamento, una prueba viviente de que la fe puede mover lo inmovible, de que las oraciones nunca se pierden,
de que los milagros todavía existen. Andrés observó a su madre desde la cama. «¿Qué haces, mamá?» María levantó la mirada y sonrió. «Estoy restaurando algo roto, mi amor, algo que pensé que había perdido para siempre». Andrés sonrió también. «Como yo». María asintió. «Como tú». Y en ese momento, madre e hijo se miraron en silencio. No necesitaban palabras, porque ambos sabían que lo que habían vivido no era el final de una historia, era el comienzo de algo nuevo, algo más grande, algo que, con el tiempo, tocaría el corazón de muchos otros. Porque la fe no es solo para uno, la fe se comparte, la fe se multiplica, y la fe nunca muere. 3 meses habían pasado desde aquella noche, 3 meses desde la tormenta, desde las oraciones desesperadas, desde el milagro. Andrés ya había sido dado de alta. Caminaba con un poco de dificultad todavía, pero cada día era más fuerte. Cada día recuperaba un poco más de sí mismo. Los médicos lo llamaban un caso excepcional. Los que conocían la historia lo llamaban un milagro. María volvió al hospital una tarde de otoño, no como paciente, no como familiar de un enfermo, sino como visitante. Llevaba una bolsa con café caliente, pan recién horneado y algunas mantas suaves que había tejido durante las últimas semanas. Caminó por los pasillos que también conocía y se dirigió a la sala de espera de cuidados intensivos. Allí, como ella misma lo había hecho meses atrás, había madres esperando. Madres con los ojos hinchados de llorar, madres con las manos temblorosas, madres con el corazón roto, pero con la esperanza todavía encendida. María se acercó despacio y se sentó junto a una mujer joven que tenía la mirada perdida en el suelo. «¿Puedo ofrecerte un café?», preguntó con voz suave. La mujer levantó la mirada sorprendida. «Sí, gracias». María le entregó el café y se sentó a su lado en silencio. No dijo nada más por un momento, porque sabía que a veces las palabras no son necesarias. A veces solo la presencia es suficiente. Después de unos minutos la mujer habló. «Mi hija tuvo un accidente. Los doctores dicen que no hay mucho que hacer, que solo queda esperar». María asintió despacio. «Lo sé. Yo también estuve aquí. Yo también esperé. Yo también sentí que el mundo se derrumbaba». La mujer la miró con los ojos llenos de lágrimas. «¿Y qué hiciste? ¿Cómo seguiste adelante?». María tomó la mano de la mujer y la apretó con suavidad. «Recé. Recé con todo lo que tenía, y cuando ya no tuve fuerzas, la fe rezó por mí». La mujer dejó escapar un sollozo. «No sé si tengo suficiente fe». María sonrió con ternura. «No necesitas tener fe perfecta, solo necesitas tener fe». María comenzó a visitar el hospital todas las semanas. Siempre llevaba café, siempre llevaba una palabra de aliento, siempre llevaba su presencia, y poco a poco las madres que esperaban comenzaron a reconocerla, la mujer del café, la mujer de las mantas, la mujer que sabía lo que era esperar en la oscuridad y ver el amanecer. Algunas le contaban sus historias, otras solo lloraban en silencio mientras ella les sostenía la mano, pero todas sentían que no estaban solas, y eso era suficiente. Una noche, mientras María salía del hospital, se detuvo frente a la capilla. Hacía semanas que no entraba. Empujó la puerta despacio y entró. El lugar estaba igual que siempre, silencioso, tranquilo, sagrado. Pero algo había cambiado. En el altar, junto a la imagen de Cristo, había varias notas dobladas, notas de personas que habían dejado sus propias oraciones, sus propias súplicas, sus propias historias. María se acercó y leyó algunas. «Gracias por devolverme a mi esposo. Mi hijo despertó. No sé cómo, pero despertó. Encontré esperanza cuando ya no tenía ninguna». María sintió que las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de gratitud.
porque supo que lo que había comenzado aquella noche tormentosa no había terminado con ella. Se había multiplicado, se había extendido, como ondas en un lago tranquilo. María salió del hospital esa noche y caminó lentamente hacia la parada del autobús. El aire estaba fresco. El cielo estaba despejado. Las estrellas brillaban con una intensidad que no había visto en meses. Se detuvo un momento y levantó la mirada hacia el cielo. Y entonces lo vio. Una estrella, más brillante que las demás, parpadeó intensamente por unos segundos, como si estuviera saludando, como si estuviera diciéndole, «Bien hecho». María sonrió. «Nunca estuve sola, ¿verdad?», susurró al cielo. Y en ese momento sintió una paz profunda, una paz que no venía de las circunstancias, una paz que venía de algo más profundo, de la certeza de que, pase lo que pase, nunca estaría sola, porque la fe no es algo que se tiene, la fe es algo que te sostiene. Cuando María llegó a casa esa noche, encontró a Andrés en la sala, escribiendo en una libreta. «¿Qué haces, mi amor?», preguntó mientras dejaba su bolso en la mesa. Andrés levantó la mirada y sonrió. «Estoy escribiendo, sobre todo lo que pasó, sobre el milagro, sobre ti». María se sentó junto a él. «¿Y para qué escribes eso?». Andrés cerró la libreta y la miró con ojos brillantes. «Porque creo que esta historia no es solo nuestra, mamá. Creo que es para todos los que necesitan creer otra vez». María sintió que el corazón se le llenaba de emoción. «¿Y qué vas a hacer con eso?», Andrés sonrió. «No lo sé todavía, pero siento que esta historia tiene que ser contada, de alguna forma, en algún lugar». María asintió despacio. «Entonces cuéntala, mi niño. Cuéntala para que otros sepan que los milagros todavía existen». Esa noche, antes de dormir, María tomó el rosario restaurado. Pasó los dedos por las cuentas gastadas, deteniéndose en el pequeño corazón de madera que ahora ocupaba el lugar de la cuenta rota. Y mientras lo sostenía, recordó todo lo que había vivido: el miedo, la desesperación, las oraciones, la tormenta, el despertar, y supo que cada momento había valido la pena, porque la fe no es fácil, la fe duele, la fe cuesta, la fe exige. Pero la fe siempre recompensa, no siempre de la forma que esperamos, no siempre en el momento que queremos, pero siempre, siempre llega. María cerró los ojos y murmuró una última oración antes de dormir. «Gracias por escucharme, gracias por sostenerme, gracias por enseñarme que nunca estuve sola». Y mientras se quedaba dormida, con el rosario entre sus manos, una brisa suave entró por la ventana, una brisa cálida, como un abrazo invisible. Como si alguien le estuviera diciendo: «Bien hecho, hija mía, bien hecho». Y así, queridas almas, llegamos al final de esta historia tejida con miedos superados, noches oscuras y una fe que se negó a rendirse. Una historia que nos recuerda que incluso cuando todo parece perdido, cuando los médicos se rinden y las esperanzas se apagan, la fe todavía tiene una palabra que decir. Hubo un momento que te conmovió profundamente. Fue cuando María pasó la noche entera rezando en la capilla, sin rendirse. O quizás cuando Andrés despertó y dijo: «Mamá, te escuché». O tal vez cuando el rosario se restauró, con un corazón de madera en el lugar de la cuenta rota. Nos encantaría leerte en los comentarios. Tus palabras son abrigo para quien necesita sentirse acompañado. En este canal celebramos las historias que sanan, el poder de una madre que se negó a rendirse, la fuerza de una fe que trasciende lo imposible, y esa clase de milagros que no se ven, pero se sienten en lo más profundo del alma. Gracias por quedarte hasta aquí. Si este relato te abrazó el alma, déjanos un like y suscríbete. Cada semana, nuevas historias que florecen cuando más las necesitamos. Siempre serás bienvenida aquí. Nos volveremos a encontrar, justo cuando tu corazón lo necesite.